Padre, estábamos hablando hace unos minutos con respecto a la visión que tiene usted con respecto al lucro y con respecto a los empresarios también. Y usted fue muy claro en decir que cuando el dinero se gana en forma legítima no hay problema, cuando se actúa con honestidad no hay problema. Y lo que no hay que hacer, ¿cierto?, es poner el corazón en el dinero, sino que en los valores, los principios, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se habla del lucro de las universidades, usted es tajante en decir, no, eso ahí sí que yo me niego al lucro, no sé si excesivo, en las universidades. Sin embargo, y con esto termino la pregunta, el MIT, que por quinto año consecutivo ha salido la mejor universidad del mundo, ha generado más recursos que un país desarrollado, que el PIB de un país desarrollado. Según le escuché al rector en ese minuto del MIT, había generado más de 50.000 millones de dólares en patentes, en inventos, etcétera, etcétera. Y toda esa plata se reinvierte en excelencia en la misma universidad, contratando a los mejores profesores del mundo y generando un círculo tremendamente virtuoso. ¿Por qué hay que poner límites, ¿cierto?, dependiendo de la actividad, al lucro? Por lo siguiente, le voy a poner el mismo ejemplo. Usted dice que ellos reinvirtieron y no dañaron la calidad. Y si sus dueños hubieran solo sacar plata para ellos, a costa de la calidad. Entonces yo digo, cuidado, usted nunca me debe haber escuchado que yo negaba todo derecho a un cierto beneficio. Lo que yo digo, cuidado nuevamente con que esto signifique costo en la calidad y sobre todo el que no vayan a crear universidades que son segregadoras, que solo pueden ir un grupito que puede pagar más. Entonces, por eso hay que tener cierto cuidado. ¿Qué es lo que se entiende por lucro? No que yo tenga algún beneficio. Si yo trabajo, es justo que tenga una retribución. Si yo pongo parte de mis ahorros, es justo. Lo que tiene que tener cuidado es que la finalidad no sea educacional, sino de lucro. Y en eso te hablamos antes del dinero, y quiero hablar de los empresarios. Como tal, un empresario es un hombre que emprende, que tiene capacidad de conducción, que tiene liderazgo. Y obviamente que eso es muy necesario en una sociedad. Por eso es que hay que formar mucho a que haya empresarios que tienen la noción del bien común, que son capaces de mirar la sociedad y no solo mi propio beneficio y mi propio progreso. Porque entonces lo que es perfecto se convierte en una cosa dañina. Y ahí los latinos tenían una frase, corruptio optimi pésima. Cuando se corrompe lo mejor, se produce lo peor. Entonces, si el Papa se corrompe, como pasó en algún momento en la historia de la Iglesia, es horroroso. Corruptio optimi pésima. Entonces, puede pasar que empresarios que tienen una función de hacer marchar el conjunto, de progresar, lo cierre. Y las universidades deberían ser un lugar como nadie, como especial para pensar la cultura, ayudar al progreso verdadero, integrar a la sociedad para que esta sociedad sea cada vez mejor. Si yo la convierto solamente en una empresa productiva de plata para mí, puedo dañar su alma misma. ¿Qué pasó con la Universidad de Viña del Mar? Usando que en el fondo se trataban de enriquecer ellos a costa de la universidad. Esa fue una cosa bien tremenda, digamos, de todas maneras. Pero por otra parte, es lo que dice Roberto, que en la medida que hay un dinero que se puede reinvertir, mejora la calidad también de la universidad, con investigaciones, con cosas. O sea, la universidad de alguna manera debería tener algún fruto de lo que está generando en términos económicos. Pero estoy de acuerdo contigo, porque a mí me consta, lo he visto, porque conozco a algunas personas que son dueños de universidades que se lo han echado al bolsillo, una cosa así que ya tiene que ver algo con un aspecto de personalidad, en el fondo, que yo diría en ese minuto no es legal, pero no es ética a mi juicio. Pero en ese sentido, yo creo que tú has tenido una visión bastante grande,
pero a su vez ha pedido también como que sea el Estado el que está financiando. Entonces, ¿cómo una universidad va a poder de alguna manera generar algo propio si necesita un financiamiento? Yo no sé, porque quiero tu opinión en eso, porque hay gente, ¿no es cierto?, dentro de los papás que son de los poderosos, que pueden aportar, digamos, también dinero y pueden pagar la universidad, y sin embargo con esto pareciera como que se beneficia justamente a la persona que tienen dinero a costa, digamos, de que la gente tiene que pedir al Estado que le financie. No sé qué has pensado tú, que has sido rector y muy hábil, además como rector de una universidad que a mí, digamos, sí me parece tremendamente importante. Bueno, yo he sido muy claro decir que el ideal es que pueda haber, primero que nada, una universidad que dé educación verdaderamente de calidad. Hoy día se nos ha impuesto desde fuera una serie de criterios que más bien piensan en la carrera propia del profesor, que haga investigaciones, que publique en el extranjero, en las principales revistas, etcétera, y a veces cero preocupación por los alumnos que tiene delante. Y entonces, uno dice, una universidad hay que tener mucho cuidado en el manejo, y personalmente a mí me parece que, dado que hay mucha desigualdad en el país, a mí no, lo que me parece lógico es que quien recibe una formación que le va a permitir tener un sueldo 2, 3, 4 veces mejor que el que no, y muchas veces más que el que no ha podido ir a la universidad, es lógico que a través de impuestos, y si puede pagar ahora, que pague ahora, si él tiene la posibilidad, precisamente para no quitarle oportunidad a los que tienen menos posibilidades. Entonces, a mí me parece que, dado que todavía no tenemos el nivel de desarrollo, que tenemos cantidad enorme de dinero disponible, como para poder tener toda la educación gratuita, me parece razonable que aquellos que pueden pagar, paguen, o si no, cuando van a tener sus sueldos mayores, de alguna manera devuelvan a su país. Imagínense una persona que no tiene plata y que el Estado le paga sus estudios fuera y le da beca para que pueda ser doctor en una gran universidad. Lo lógico es que cuando él vuelva preste servicios por ese gran don que le ha hecho el Estado. Padre, perdona, Carlos, dímelo. No, disculpe. Roberto, disculpa. Le voy a hacer una pregunta en forma muy respetuosa, pero muy directa también. Hay un exalumno del San Ignacio, apellido Torche, que usted me imagino que sabe a quién me refiero, y otro, Helmut Kramer, que dicen que, Kramer dice textualmente que usted es uno de los grandes encubridores de Chile. Estamos hablando también del obispo Juan Barros, que se les indica como un encubridor de Caradima. Y esta pregunta se la hago desde el corazón, padre. Con todo. Somos todos seres humanos, con virtudes, con defectos. ¿Usted en algún minuto ha pecado de obra o de omisión? A ver, nuevamente yo le voy a decir que me parece muy importante juzgar las cosas exactamente con los criterios y los valores que existen en el momento. Yo le voy a contar, por ejemplo, yo fui rector del Colegio San Ignacio. Se me acercó una señora y me dijo que su hijo había sido violentado por un profesor, pero que me prohibía, yo no podía decírselo a nadie. ¿Y qué pasó? Entonces yo pensé que si esto es verdad, analicé las cosas y me pareció extremadamente verosímil lo que decía la señora. Y al profesor le dije, usted se va del colegio. Pero no pude decir, miras tú la molestia en el resto de los profesores, porque yo echaba a un profesor. ¿Cómo veo yo hoy día eso? Digo yo, hoy día hay protocolos, yo tendría que haber ido a la policía. Si la señora me viene a decir, yo le voy a decir una cosa, le hubiera dicho, no me lo diga, vaya usted a decírselo a la policía, no me amarre. Pero no había ni un protocolo, no había, y yo no fui ningún encubridor. Y en el otro caso, había un jesuita que llevaba a los chiquillos a retiro y se bañaban en la piscina, y
dicen que había fotos de los muchachos desnudos. Yo vi Jaime Guzmán hasta Uruaga. Yo vi fotos de los muchachos hacia arriba. Yo le he preguntado a los profesores, a mí me han llamado profesores, la Jimena Pinto, jefa de pastoral, tenía a sus hijos en el colegio. Si yo hubiera visto esas fotos desnudas, la primera que hubiera alegado era yo. La Teresita Mardones, la otra jefa de pastoral, me llama diciéndome exactamente, le he preguntado a los profesores, había unos muchachos y yo pedí después que se sacaran eso, pero en los criterios de ese tiempo, a diferencia de lo que pasa hoy día los jesuitas hemos aprendido. Y hemos aprendido a escuchar a las víctimas. Y hemos aprendido ¿cómo se llama? Hay protocolos. Me tocó un caso terrible hace poco porque una persona injustamente, un papá, amigo nuestro de Puerto Montt, fue acusado. Y el rector le dijo, lamento mucho, y hoy día por ley tengo que ir a la policía a denunciarlo. Yo no creo, pero que lo vea la justicia. Este señor llegó llorando a hablarme conmigo y le dijo, pero entienda que ese rector no lo hace por usted, lo hace. Y esa persona fue completamente liberada por la justicia, pero el rector tuvo que ir. Hoy día, cuando yo era rector no había nada de eso. Es lo más injusto de lo injusto. Y es fácil hoy día decir lo que dice ese muchacho y todo el mundo cree que es así. O sea, yo reconozco que yo no tenía los protocolos que hay hoy día. Hoy día hay una persona en cada colegio para que si hay la menor cosa pueda ir a denunciarse. Como rector tendría obligación de ir a la justicia. Entonces, bueno, si me creen, si no me creen, yo lamento mucho, pero ante Dios, poniendo mi propia salvación, juro no haber ocultado cosas, digamos, por salvar el nombre de la compañía. No es así. Le agradezco su respuesta, padre. Pero hemos oído con la verdad más profunda. Yo quiero yo digo, hoy día yo hubiera procedido de otra manera porque hay protocolo y a todos, antiguamente, digo, en las casas, yo como cura he sido confidente de un montón de gente, chiquillas que han sido violadas por sus hermanos, por sus abuelos, por tíos, etc. Y eso, la ropa sucia se lavaba en casa. Hoy día, a Dios gracias, se nos abrieron los ojos. Pero hay una cosa que yo quiero agregar ahí, porque si bien es cierto lo que tú estás diciendo, hay una contrapartida muy importante. Yo soy perito judicial, psicólogo, que me toca muchas veces ver en los tribunales de familia, sobre todo, falsas acusaciones de violaciones de sus hijos por el ex consorte que están separados. Y el 73% era o por razón económica o por razones de venganza. Y una vez te mandé también una nota bastante importante diciendo, tenemos que ver a todos los que están acusando a los sacerdotes, el grado que nosotros podemos ver de veracidad. O sea, no basta lo que diga, tenemos que verificar y tenemos hoy día instrumentos para hacerlo si lo que dice tiene a lo mejor alguna ganancia secundaria. Y porque también hemos visto, por ejemplo, cómo había falsas acusaciones a un pobre muchacho de la FEUC a que lo acusaron que había violado a una niña y después se desdijo, dijo no, pero el daño hecho fue terrible. Entonces a mí lo que me preocupa es el daño que hay a continuación de esto, que la Iglesia tiene que considerarlo también como para decirle, por favor, seamos prudentes en esto y consideremos ambas variables, la acusación, pero también la veracidad de la acusación. Sí. Y a mí yo tengo otro elemento cristiano que es súper complicado explicarlo hoy día. Yo he sido muy mal interpretado porque si hay algo que yo me opuse a muerte fue el atropello de los derechos humanos. Tuve escondido en mi pieza a personas que corrían riesgo de su vida. Salvé a familias de algunas personas que estaban siendo perseguidas por la CNI, etcétera, etcétera. Metí gente a embajadas. Pero hoy día, a mí no se me olvida, y de eso soy cristiano, quien cometió esas barbaridades, que yo las encuentro barbaridades y las rechazo, son seres humanos. Y si es una persona enferma o vieja, yo iré y le daré una mano. Yo entiendo el dolor de la familia, pero a mí miren ustedes lo que me han criticado por ir a Punta de Peuco y por haber pedido que se tenga en cuenta que hay personas ahí que no saben dónde están, que están perdidos, que hay que darles la comida en la boca. Y dice, eso cuidado con que uno
sea inhumano. Lo que dijo Salaquet de manera estupenda, dijo, cuando él hizo una intercesión en Alemania, dijo, pero si estos tipos hicieron una barbaridad y fueron unos brutos, el hecho que ellos hayan sido salvajes no permite, no justifica que yo, a mi parte, sea salvaje. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Yo tengo la oposición más radical y hay que escuchar a las víctimas de los abusos sexuales, pero cuidado con el destruir, patear, y porque como cristiano también tengo que saber cómo puedo ayudar a un hombre que metió la pata, que se equivocó, que hizo un pecado, hizo o sea, no ocultarlo, pero a la vez el cristianismo a mí me obliga a tener una visión de humanidad. En eso una pequeña cosa nomás, porque en eso yo he tenido acceso a personas, ¿no es cierto?, que por venganza terminaron pues, en el Estadio Nacional, y que después hicieron doble investigación, le dijeron, en realidad usted no tiene nada que ver, pero aquí viene esta acusación con todos estos antecedentes. Yo creo que yo insisto en la palabra prudencia y en la palabra augurio, porque la verdad las cosas, oye, que muchas veces los derechos humanos también, a mi juicio, han sido utilizados con fines ideológicos. Ahí tenemos que ser bastante más cuidadosos. Yo estoy de acuerdo contigo, soy cristiano igual que tú y tal vez mucho menos que tú, pero sí defiendo, obviamente, que la gente hay que tratarla bien. Pero, por ejemplo, yo pertenezco a una comisión de protección justamente de los discapacitados mentales y psíquicos. Y eso es una comisión que trabajamos hace mucho tiempo en el Ministerio de Salud, apolítica y religiosa para mantener la mayor de la objetividad. Sin embargo, porque yo muchas veces tengo que ir a la cárcel a entrevistar a la gente para la pericia, y he dado cuenta de que hay personas que tienen Alzheimer, personas que tienen demencia, y sin embargo no se le quiere permitir que se vayan a su casa y morir tranquilos. ¿No crees tú que eso es venganza? Porque fíjate que lo que yo estoy en esa comisión he dicho, siento de defender la protección de las personas que están discapacitadas, es para todos, para los que están presos también. Y sin embargo, en este caso, yo tengo la sensación en Chile que hay un afán vengativo y también lucrativo. Es una opinión personal. Yo creo que muchas personas, ¿cierto?, en los derechos humanos están lucrando con eso y están aprovechando, te fijas, todo el puesto que tienen para seguir ahondando y generando, en el fondo, venganza o sentimiento en contrario. Es una opinión personal. Es difícil eso que la gente vea que uno realmente, pero no puedo ser más duro con el abuso de los derechos humanos. Y entiendo mucho el sufrimiento de esa familia. A mí me hizo mucho bien, no me acuerdo el nombre, Gallardo, un librito, tiene 2 novelas, un muchacho peruano, cuyos padres fueron Sendero Luminoso y fueron matados por la policía, pero esos papás habían matado a su vez. Entonces él tiene un libro que habla sobre el perdón, que es qué bueno. Súper complicado porque no se trata de olvidar. El olvido no depende de mí. Si a mí me matan a mi padre o a un hijo, ¿cómo lo voy a olvidar? Si no depende de mi voluntad. Lo que yo no puedo es querer hacer otro tanto, digamos, yo puedo por lo menos, mi perdón no significa olvido, significa decir, mire, yo no le deseo que le pase a él lo mismo que él hizo. Quiero agregar algo. Grandeza de alma. Pero este tema, como tú dices, Giorgio, es sumamente complejo porque inmediatamente cree que uno está olvidando los atropellos a los derechos humanos y eso no es así. O sea, no. Yo te digo lo siguiente. Yo puse este caso, pero no quería hablar de los derechos humanos. Yo quería hablar de, aún en el caso de abusos, se tiene que castigar, se tiene que investigar, se tiene que ver muy bien. Eso, investigar. Pero a la vez cuidado que de alguna manera ese castigo tenga en cuenta un mínimo de humanidad. Claro. Disculpa, Giorgito, bien cortito. No, al contrario, Roberto, vete. Yo partí la conversación pidiéndole una autorización a usted para poder hacer preguntas francas y directas. Usted me autorizó, por lo tanto. Y todo es que no le... Sí, y aquí viene otra. Es con respecto al celibato, padre. ¿Es natural o es antinatural? En el sentido de que si Dios a usted
don Fernando Montes, le dio una sexualidad, ¿por qué negarla? Porque al negarla me da la impresión de que usted quiere perfeccionar la obra de Dios. No entiendo el celibato, la verdad. A ver, que aquí hay un concepto que es el mismo, y voy a ponerle un caso, voy a irme acercando a la respuesta. Pero usted puede tener atracción sexual, ser casado, y yo decirle, ¿sabe qué más? Cuidado, le gustó una niña, usted casado no puede. O sea, usted tiene que controlar su sexualidad. Le digo, va a ejercerla en su matrimonio, pero también el ser humano no es puro instinto. Y es la diferencia de los animales. El perrito puede estar al lado de una perrita durante meses, y si la perrita no está en celo, el perro no, porque su instinto está muy bien regulado, el del hombre no. No está bien regulado, interviene mucho en la cultura. Y en este sentido, personalmente, si usted me pregunta a mí, me gusta más la situación de la iglesia actual, iglesia católica en Oriente, en que el sacerdocio no está ligado necesariamente al celibato, no es obligatorio. Bien. Y de hecho, estos últimos años se han convertido a la iglesia católica algunos pastores, ¿cómo se llama? Ingleses, de la iglesia inglesa. Anglicana, casados y han sido admitidos al sacerdocio católico en el matrimonio. O sea, no es el sacerdocio no está intrínseca, y tanto es así que San Pedro era casado. Y de hecho, durante muchos siglos no lo fue. Lo que sí, desde el comienzo, San Pablo dijo, si alguna persona puede amar apasionadamente a Dios, como para poder controlar su celibato, digamos, ofrecer ese amor, si lo puede hacer no contra natura, sino de una manera de vivir su sexualidad más bien en un amor, en un ideal. Cuando hay personas completamente entregadas a un ideal, a veces ese ideal te permite equilibrar tus otros sentimientos. Y yo le digo honradamente, estamos hablando con mucha confianza aquí, yo les juro que yo he sido fiel a mi celibato. Y aquí hay una pregunta, padre, para complementar lo que usted acaba de decir. ¿Existen algunas técnicas para inhibir el apetito sexual? Bueno, por de pronto el amor a Jesucristo fue célibe. Y ciertamente hay que formar psicológicamente para que no sea una castración espiritual, que uno sea capaz de amar, capaz de expresarse, de escuchar y de tener un ideal que te llene la vida, que tú digas, vale la pena jugarme. Yo digo, mi deseo de seguir a Jesucristo, mi amor por Él, me ha hecho no solo llevadero, yo he sido muy feliz en mi vida religiosa. Y lamento mis imperfecciones, mis problemas, pero yo no lo he sentido como una especie de extorsión a mi naturaleza, porque creo haber amado, tener buenos amigos, tener una relación sana con los demás, y no una especie de no, porque entonces eso no es sano. Y yo creo que desgraciadamente al hacer obligatorio los que tienen una vocación de servicio sacerdotal, muchos a lo mejor no tienen la posibilidad de vivir con sencillez su celibato. Y eso yo le digo, el que puede, San Pablo lo propone como, siguiendo el ejemplo de Jesús, como muestra de un amor muy radical. Y eso es curioso, hay líderes políticos y otros que la causa que tienen prácticamente los lleva a entregarse con cuerpo y alma a su causa. Los budistas también son célibes. Sí. También tenemos toda una fortaleza. Ellos lo plantean como una meta de que esa energía hay que justamente ponerla a una mayor elevación de la conciencia. Ellos también la usan. Quiero agregarte una pequeña cosa, nomás sacándome eso para que te quede claro. Yo viví la guerra cuando era niño, con las cosas peores que me ha tocado ver, matanzas, etcétera, muerte.
Entonces, claro, a veces quiero aclarar lo siguiente, la película la tengo, pero no me afecta hoy día. O sea, eso es lo que estoy diciendo, no se trata de olvidar, se trata de que lo que uno vivió no le afecta en el presente. Y estoy mucho más de acuerdo contigo, yo he peleado por el perdón, porque siempre he dicho que la venganza y los sentimientos de odio le hacen daño a la persona que lo está viviendo. Y entonces eso creo que es bueno repetirlo, y tú que tienes mucho más autoridad moral que yo para decirlo justamente, que el perdón y el arrepentimiento son cosas muy importantes, y en el caso del perdón es sanador para la persona misma, ¿no es cierto?, que ha sufrido. Y eso es muy claro, de repente alguien te ofende, tú quedas furioso y el otro anda feliz, y el que está mal eres tú y el otro anda Sí. feliz por otro lado. Ya, volviendo al tema anterior. Sí. Entonces está hablando, como digo, de eso. No, y hablaba del perdón, ¿cierto? Porque yo creo que la Iglesia ha fomentado una cosa, a mi juicio, muy, muy importante, que tenemos que aprender todos los seres humanos. Aprender a perdonar a los errores, las faltas de nuestros papás, nuestros amigos, nuestros compañeros de ruta, porque somos personas que cometemos errores, sin lugar a dudas. Pero a mí me llama la atención este afán como de mantener la odiosidad que divide un poco el país. Yo tengo una visión también país, y me gustaría que tú, si puedes, porque a lo mejor estamos hablando de otra cosa, de ver cómo ves tu país en ese sentido. Yo veo como que de alguna manera estas cosas fomentan una división. Entonces, a mi juicio, la Iglesia, y yo en lo personal, muy modestamente, soy muy partidario de que la gente tengamos que aprender a perdonar y no meter a los niños, ¿cierto?, el odio de las cosas que vivieron los abuelos, los papás en este presente, digamos, sino que aprender también a perdonar. Y a mí me consta en un momento determinado que, no, se cortó aquí, no, que la misma presidenta Bachelet, que tuvo ocasión de estar varias veces con ella, también en el fondo también perdonó lo que le habían hecho con su padre. Y tenemos un símbolo re importante, nada menos porque una presidenta de la República reconoció también el perdón y no una venganza. Bueno, yo creo que no hay vida humana sin la capacidad de perdón. No hay relaciones humanas. ¿Qué matrimonio no tiene en algún momento? Sí, pues por favor. Y una herida. Por favor. Yo en eso quedé, ya que nombraste a la Michelle Bachelet, yo tuve una larga conversación con la mamá. Y una persona absolutamente admirable en ese sentido. Sí. Porque era una persona que no tenía la presencia de Dios, sin embargo, de una humanidad y de una grandeza como porque ella misma había sido torturada, había sido realmente y sin embargo, absolutamente por encima, clara en el condenar y sin embargo con cero posición de venganza. Yo te digo esto, yo puedo darte un aporte. Yo soy especialista en problemas de pareja matrimoniales, ¿no? Y efectivamente el perdón de la infidelidad es una cosa que yo logro muchísimo en las parejas para que puedan superarlo y tienen una mucho mejor relación a posteriori, una vez que cada uno comprende las razones que tuvo el otro, aunque se haya equivocado, el por qué cometió el error. Muchas veces entonces uno dice, momentito, aquí hay una participación, a lo mejor sin darte cuenta, tuya, que te fueron infiel. Entonces, ¿qué parte aportaste tú sin darte cuenta? Y entonces, en ese sentido, no estoy hablando de gente patológica, que son estas personas que son don Juanes, no, estoy hablando de buenos matrimonios que de repente caen alguna infidelidad. Entonces, en ese sentido, yo he logrado a través justamente que puedan comprender y perdonar, tienen una muy buena relación a posteriori, mejor que la de antes. Porque la infidelidad obliga a estar callado, a ocultar cosas. Y ahí una vez que se develaron bien, sin demasiadas cosas íntimas, que no hay que meterse en eso, pero sí aprender a comprender que uno también es responsable de lo que pasó a la persona que está con cual está viviendo. Y he tenido realmente mucho éxito a raíz de la palabra del perdón. Okay. Mire, padre Fernando Montes, si bien nos conocemos hace mucho tiempo, yo le tengo un gran respeto, un gran cariño muy en particular además. Y al mismo tiempo quería darle muchas gracias porque usted ha sido muy honesto, muy directo, muy sincero y realmente va a ser un aporte para toda la gente que son de origen cristiano y católico, porque usted es una voz que al mismo tiempo clarifica y precisa muchas cosas que a veces son muy mal entendidas. Así que le doy las gracias y espero en un futuro también poder contar con usted de nuevo. Gracias, madre.
Y a usted también, les agradezco, creo que ha sido para mí agradable, me hicieron preguntas que mucha gente se hace, pero hechas a veces yo de manera respetuosa, a fondo pero respetuosa, ¿no? A veces yo he tenido entrevistas y todo que tratan a uno como de, no de preguntar lo que uno piensa, sino de hacerlo caer. Aquí yo he sentido que eran preguntas reales, que mucha gente se formula, y he tratado de ser lo más honesto que puedo. Sí, absolutamente. Así que muchas gracias de nuevo, padre. ¿Ah? Que Dios los bendiga. Oye, si quiere, entre paréntesis, la pregunta sobre el Evangelio, no sé No, si pero quiere... no se preocupe, se quedó igual. No. Vamos a dejar hasta aquí. Eso para una próxima oportunidad. Eso.